Hola a todos. El vídeo de hoy va sobre la Navidad y sobre cuáles son los verdaderos orígenes de todas las costumbres que nosotros tenemos en esta fecha y que la vinculamos a la conmemoración del nacimiento de Jesús, del Niño de Dios. Es una fecha de paz, de armonía y lamentablemente en este 2020 no puede ser de reunión con todas las personas que queremos, con todas las familias, por los problemas que tiene la pandemia y que ha acarreado la limitación a la hora de poder juntarnos todos. En el vídeo simplemente de forma anecdótica reflejar cuáles son los verdaderos orígenes que se conocen sobre esta costumbre de celebración tanto religiosa como pagana. Cierto es que nosotros, en el contexto de cristiandad, se celebra el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús, pero como veréis en el vídeo, nada de eso tiene una referencia histórica real. No es cierto que Jesús naciese el 25 de diciembre. Igual que eso, en cuanto a la fecha que se celebra en diciembre como nacimiento del Niño de Dios, tanto la fecha como el abeto, los regalos o incluso Papá Noel o los Reyes Magos tienen unas referencias muy particulares y algunas de ellas no están dentro ni del ámbito religioso, están dentro del ámbito pagano y tampoco están dentro del origen en el cristianismo, sino en otras culturas más antiguas y en otras religiones que no fueron relacionadas directamente con el cristianismo. Los primeros cristianos, que estaban desnudos de rito, no tenían un ritual, lo que hicieron fue generar un sincretismo, una reunión con otros ritos antiguos, costumbres paganas, integrándolos todos en una gran amalgama que hoy conocemos como Navidad. Realmente la Navidad es la fiesta del solsticio de invierno y la llegada del sol invictus, el sol vencedor a la oscuridad. Los solsticios, tanto como los equinoccios, han sido fechas muy reverenciadas por todas las civilizaciones y culturas, y desde los egipcios, con sus pirámides, o los mayas, incluso los aztecas, fueron los grandes constructores de construcciones megalíticas que permitían la orientación y la determinación perfecta de las fechas tanto de los equinoccios como de los solsticios. Para ello era vital el conocimiento de estas fechas a lo largo del año. Hay que remontarse a más de 2000 años atrás, incluso antes del nacimiento de Jesús, para saber dónde comienza, dónde nace la costumbre de poner un árbol de Navidad. Esta costumbre fue heredada de la religión vikinga, de los pueblos nórdicos, donde adoraban a los dioses de hielo y de fuego como creadores en su lucha de toda la estructura de la realidad. Del dios Thor y el dios Odín se tomó como costumbre la introducción de las ramas de un abeto talado a efectos de quemar su tronco, tallado con un sol, la noche del solsticio de invierno. El Yule o tronco del sol quedaba prendido por 12 días, durante los cuales se comía y se bebía, se sacrificaban los animales que no iban a ser posible mantener durante el crudo invierno. Las ramas que se habían quitado del árbol se introducían en las casas y era costumbre en esta fecha el intercambio de regalos. Tanto el intercambio de regalos como el árbol de Navidad encuentran, como digo, hace más de 2000 años, ahí su origen. La religión vikinga politeísta, con un panteón lleno de enanos, gigantes y dioses vinculados a la naturaleza, su ciclo y sus descomunales fuerzas, fue el origen de la costumbre del árbol de Navidad. Costumbre incluso, como he referido, anterior al nacimiento de Jesús. Jesús, llamado Jesucristo. Christos significa etimológicamente el ungido de aceite. Se ponía aceite en la posición del Ajna Chakra, el tercer ojo, justo entre las cejas. ¿Por qué? Porque se concebía que ese chakra podía ser la puerta de entrada, la comunión con el anima mundi o alma del mundo, considerando el mundo un ser viviente, una criatura, y por lo tanto con un espíritu. Luego pasó a ser el Espíritu Santo, igual que la Santísima Trinidad era Isis, Osiris, Horus en la religión egipcia. Todo ello puede pertenecer a otro relato diferente, pero tiene que ver con Jesús y con la Navidad. Otro hecho muy llamativo, como he referido al principio, es señalar el día 25 de diciembre
como la fecha de nacimiento del Niño de Dios. En la Biblia hay dos fuentes distintas que reflejen el nacimiento de Jesús. Una es el Evangelio de Mateo y otra el Evangelio de Lucas. Uno sin relación con el otro, y se configuró una versión conjunta para llegar a la Navidad actual, tal y como se concibe a nivel religioso. Por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo se nombra a los Reyes Magos, los 3 Reyes Magos, y a la estrella de Belén. Se hace referencia a los regalos de oro, incienso y mirra, 3 reyes, 3 reinos y 3 ofrendas simbólicas. El oro como símbolo de la tierra y todo lo visible, de la materia. Incienso como símbolo de los mundos más sutiles, del aspecto más elevado de la realidad, de los cielos. Y la mirra era una ofrenda que se ponía en la Baja Mesopotamia, en la religión mitraica, a los pies de los muertos, en el reino del ínferos o inframundo. Estos 3 regalos reconocían al niño Dios, al recién nacido, como rey de toda la realidad conocida y no conocida, rey de toda la creación entera. Eso es lo que simboliza el oro, el incienso y la mirra, rey de los 3 reinos. En ninguno de los 2 evangelios hace referencia a la fecha exacta del nacimiento del niño de Dios. Es más, los primeros cristianos no celebraban los cumpleaños. Eso es una costumbre posterior. ¿Y por qué se señala el 25 de diciembre? Mucho antes del nacimiento de Jesús, los romanos celebraban fiestas paganas por esas fechas. La mayoría de estas fiestas eran en honor a Saturno, que comenzaban el 17 de diciembre y duraban entre 3 y 5 días. Igualmente, otra celebración muy importante era la del Año Nuevo, y entre ambas celebraciones, las Saturnales y el Año Nuevo, cumplía años una diosa que también se celebraba, la diosa Mitra. Esto dio lugar a los cultos mitraicos, en honor a la diosa Mitra, el 25 de diciembre, que fueron adoptados por las células protocristianas huérfanas de rito tras la crucifixión de Jesús. Cristos, que etimológicamente, como digo, significa el ungido, dejó sin rito una vez que fallece en la cruz y posterior resurrección a todos los cristianos de esa época. Era en esa misma fecha en la que se celebra el Día del Dios Invictus. De hecho, la adoración cristiana es una celebración solar, a un Dios solar. Al tratarse el 25 de diciembre una fecha muy próxima a las celebraciones del norte de Europa para el solsticio de invierno, los romanos encendían también para ahuyentar a la oscuridad del solsticio de invierno hogueras y velas, como digo, para espantar a esa oscuridad. Probablemente ahí está el origen también de vincular la Navidad a la luz, a las luces de Navidad y a la hoguera. Cuando el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano, en el siglo IV, los líderes religiosos deciden integrar en su sincretismo las tradiciones paganas en lugar de prohibirlas. Deciden, por eso, comenzar a celebrar el cumpleaños de Jesús, que previamente no se celebraba. Con esta decisión, que coincidía con el solsticio de invierno, de ahí que la sustitución del culto del dios Invictus, el culto al sol, se hiciera por el nacimiento del niño Jesús y se le llamara a este la luz del mundo. Con la integración de estas costumbres de otras religiones más antiguas se imponen 2 tipos de cultos muy diferentes que coexisten desde esa época, el religioso y el profundamente pagano. De hecho, en los siglos XIV y XV la celebración pagana se impuso muy por encima a la religiosa, identificándose la Navidad con interminables días de fiesta en los que corrían la comida y el alcohol. Por eso, los puritanos estadounidenses en Massachusetts o los protestantes en Europa prohíben las celebraciones navideñas por un tiempo, aunque no pudo prolongarse demasiados años. ¿Por dónde nacen la mayor parte de las costumbres de la ahora nuestra Navidad actual, la Navidad moderna? Pues Santa Claus y demás tradiciones navideñas fueron creadas por 2 neoyorquinos en el siglo XIX, en pleno auge de la revolución industrial y crecimiento de la población, y la aparición de los grandes almacenes como pilares de la creación de un nuevo modelo de Navidad. Estos 2 neoyorquinos transformaron la figura de San Nicolás, un obispo ruso que vestía de rojo y que daba regalos a los niños. Ellos reforman la figura de Santa Claus reinventando
por uno de ellos, Clement Moore, en uno de los cuentos sobre Santa Claus para su hijo, Noches antes de Navidad. Y es Coca-Cola, allá por los años 30, quien potencia la figura de un Santa usándolo como anuncio de la bebida más famosa del mundo. En su Museo de Atlanta guardan las imágenes de aquellos primeros anuncios de los años 30, que fue gracias al rojo de Coca-Cola donde Santa pasa a ser de color verde a color rojo. A partir de ahí, la Navidad, las compras, Santa Claus se utiliza como reclamo publicitario en cientos de anuncios de todo tipo, desde tabaco a muebles, pasando por coches. Como veis, las Navidades muy poco tienen que ver con lo que se pretende que sean. Ni Papá Noel se creó por Coca-Cola, ni el 25 de diciembre es la fecha de nacimiento de Jesús, fecha que se desconoce, no existe ninguna valoración histórica que pueda datar la fecha exacta del nacimiento de Jesús, y mucho menos en la Biblia, y el abeto que antecede incluso al nacimiento del Niño de Dios. Todo es según se interprete, y nada es lo que parece. Espero que el vídeo por lo menos os haya distraído un poco. Nada negativo en él, ningún mal presagio, solamente como curiosidad contar de dónde nace el origen de la Navidad. Os mando un fuerte abrazo, os deseo feliz Navidad a todos y os veo en el próximo vídeo. Un saludo.